modos de pensar. Agenda Éxitos con Albany Lozada y Unay Amenábar. Son las 3:46 de la tarde. Seguimos aquí en Agenda de Éxitos conversando acerca de la importancia, del impacto que tienen las tareas en la educación de los jóvenes. Y en esta oportunidad vamos a conversar con Nancy Hernández. Ella es miembro del Consejo Directivo de FENASOPADRE, de la Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes. Señora Hernández, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Bienvenido a Agenda de Éxitos. Le saludamos a Albany Lozada y Unay Amenábar. ¿Cómo está? Buenas tardes, Albany. Buenas tardes, Unay. Gracias. No, Bienvenida, Nancy. Espacio. Bienvenida. Un placer saludarla y conversar con usted, bueno, acerca de lo que son las tareas en la educación de los jóvenes. Y lo mismo que le preguntábamos a nuestro anterior invitado, el profesor Aníbal Barreto. ¿Usted cree, Nancy, que las tareas realmente cumplan digamos, lo que deben cumplir para los muchachos, que lo que no lograron entender a plenitud en el aula, luego de practicarlo en la casa, realmente les pueda dar el entendimiento necesario para seguir adelante evolucionando en el grado que están estudiando? Los padres, en todo caso, se unen como equipo a los hijos para ayudarlos. ¿Está de acuerdo con que esto ocurra? Para los padres que pasan el día entero trabajando, la mayoría de ellos, llegar a la casa y tener también esa actividad adicional, que obviamente pues es parte de las responsabilidades de los padres estar dándole la atención que ameritan los hijos, pero en el tema de los estudios, la responsabilidad que debe tener el alumno como tal con esas tareas, ¿usted cree que al quitarlas, si se diera, pues lo que está diciendo el ministro de Educación, de que se eliminen las tareas escolares por la supuesta agresividad que muchas veces tienen los padres con los hijos para que hagan las tareas si no las han hecho, si no las entienden, etcétera, etcétera? Este debate, ¿a usted qué le parece y qué impacto está trayendo realmente en el hogar y en la propia escuela? Y los muchachos, sobre todo, lo que tienen que enfrentar. Bueno, fíjate que son preguntas como para una hora de programa. Más o menos, señor. Así es, pero le dejamos el Pero resto del fíjate, programa sí, para que usted hay nos una explique cosa cómo lo que ve. es importante, que es definir el concepto de tarea. Sí. La tarea no puede ser para completar lo que yo no entendí en clase. No, en clase deben cumplirse todos los objetivos y el docente garantizar que hubo una comprensión de todo el grupo. La tarea es un reforzamiento del conocimiento adquirido en determinado objetivo del plan de estudio. Es un reforzamiento, es la práctica y la reiteración del conocimiento adquirido para que éste pueda ser aprendido, con H intercalada, aprendido, internalizado y además comprendido por el estudiante. No puede ser el completar un objetivo que no fue completado en el salón. Eso en primer lugar. O sea, la tarea como actividad de refuerzo del aprendizaje, y así es como debe ser definida, en primer lugar. En segundo lugar, depende del nivel de estudios de los padres que estas tareas se conviertan en una actividad donde la familia puede ayudar o donde no puede ayudar, y la frustración entonces se generaliza no solamente en el estudiante, sino en la familia completa. Claro. Porque además los padres no están en el día a día de cuáles son los objetivos que está viendo cada uno o cómo varió el objetivo, porque de pronto el maestro encontró que era mucho más importante ese día dar una actividad que otra. Para eso está la libertad de cátedra. Entonces es importante que nosotros veamos cómo concebimos una tarea. Y en segundo lugar, muy apretada a la síntesis, es que la tarea, ¿cuál es el trabajo de un estudiante? Estudiar. Correcto. Su actividad tiene que ser todo el día en esa actividad de estudiar, aprender, desarrollarse, formarse integralmente desde el punto de vista emocional, intelectual, físico. Y para eso necesito una infraestructura escolar que me dé todos esos elementos. Entonces, no basta con los buenos deseos del ministro de Educación de que la tarea se tiene que eliminar. No, en educación, como en todas las actividades y todas las políticas públicas, pero particularmente en educación, tiene que ser muy bien planificado para que un muchacho esté todo el día en su actividad formativa y pueda, en el receso, así como hacen los padres, llegar a casa, descansar, a compartir. Él debe llegar de su trabajo, que es formarse, a descansar, compartir con su familia y además compartir cómo le fue en el colegio,
cómo es tu actividad, qué actividad le interesa, y ir perfilando cuáles son las mejores destrezas y competencias que él tiene para orientarlo en el futuro. Pero para eso se necesita, y sobre todo el ministro lo sabe, que el 85% de los planteles en Venezuela es responsabilidad del Estado, es decir, es su responsabilidad, que tiene que haber condiciones de infraestructura, de dotación y de docentes para que esa actividad pueda hacer. ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal sería una escuela de turno completo, donde se entre a las 7 de la mañana y se salga a las 5 de la tarde, y donde el alumno haya cumplido su objetivo, haya reforzado sus actividades, tenga actividades complementarias para que su formación sea integral. Y la tarea no es solamente lo que me mandan el papel y lápiz, la tarea es la praxis, el tener una rutina, el adquirir buenos hábitos de estudio, el aprender a trabajar en equipo, el aprender además el liderar un equipo, porque a cada uno nos va a tocar en el futuro como ciudadanos responsables asumir esas actividades, y solamente se logra en la institución educativa. Por lo tanto, lo importante es eso, que en el salón de clases se cumple el objetivo como debe ser, en la jornada completa, que lamentablemente no la tenemos en este momento, que debe tener el alumno, y la tarea debe ser concebida como un reforzamiento. No pedir a los padres que completen lo que el docente debe hacer. Claro. Y no garantizar, hay que garantizar al docente que además tenga óptimas condiciones para que pueda cumplir con los objetivos para los cuales él fue formado y a los cuales tiene asignado en cada nivel y en cada grado, en este caso de la educación básica, donde están las tareas. Porque solo así, cuando prosiga él y pueda incorporarse al trabajo productivo como adulto responsable o proseguir sus estudios universitarios o ambas cosas, podrá tener ya formados, consolidados los hábitos de responsabilidad, disciplina y estudio que le dieron esos 14 años de formación. Claro, porque además, claro, ocurre también que muchas oportunidades por una parte los padres a lo mejor no tenemos, y me pongo un poco en rol de padre, no tenemos la vocación docente ni la paciencia para sentarnos con unos muchachos digamos, a completar esa tarea que no se pudo hacer en el colegio. Uno puede supervisar si acaso, uno puede acompañarlos, pero no tenemos ni la formación, ni, como le digo, en muchos casos ni siquiera la paciencia que tiene infinita un docente, y que muchas veces uno no lo tiene. Y por otra parte, uno se encuentra con que hay profesores que mandan unas tareas para la casa que están muy por encima de lo que el muchacho puede hacer, y entonces esa tarea la termina haciendo el padre, y eso termina siendo también muy perjudicial, me parece a mí, para el propio muchacho, o sea, porque es un festival de engaños donde yo te mando una cosa que tú no puedes hacer a sabiendas que no la puedes hacer porque tu papá o tu mamá te lo van a hacer, y entonces llegas con una maqueta del sistema solar que no tiene nada que ver con la capacidad que tiene ese niño para haber hecho Y eso. el muchacho no entiende y no no sé aprende. si lo hace, no aprende. Entonces, en ese sentido uno entiende que, bueno, que habría que, digamos, cosas que tienen que hacerse en el colegio, otras cosas, ay caramba, se nos cayó la comunicación, otras que sí a lo mejor se pueden hacer en la casa. Pero por otra parte también, y quería introducir ese elemento con la señora Nancy Hernández, yo creo, y sobre todo en estos tiempos, que es necesario que el padre sepa qué le están dando al muchacho en clase. Por supuesto. Que no vaya a ser el alumno pues objeto de algún tipo de modificación de la historia o de manipulación sobre determinados procesos, o que esté como incompleto lo que le están dando. Entonces también esa parte de revisar en casa qué está pasando en las escuelas, creo que puede ser también un aspecto importante. Le repito el comentario, el planteamiento, señora Hernández, porque se nos cayó la comunicación, que en oportunidades también se da que los padres quieren saber qué es lo que está haciendo el muchacho en el colegio para evitar que haya manipulaciones en la información, que haya tergiversación de procesos históricos, por ejemplo, que el padre pueda saber qué le están dando a su hijo en el colegio, más allá de lo que el muchacho comente en casa. Pero bueno, que en base a las tareas y a los objetivos de esa tarea se pueda saber por dónde van los tiros en el aula donde el padre no está presente, ¿no? Y efectivamente, eso tiene que ser así, tiene que haber una labor de acompañamiento en el proceso de aprendizaje. O sea, yo puedo ver, de acuerdo con lo que converse con mi hijo, oye, algo está fallando, ese no está aprendiendo los temas de matemáticas, a mí además el colegio está en el deber y la familia en el derecho de exigir cuáles son los planes de estudios para el año que se va a cursar, qué es lo que se va a cursar, cuáles son los objetivos, y además semana a semana qué es lo que voy a hacer. Eso
Además, en muchos países, lamentablemente en Venezuela no es así, pero en muchos países se le informa semanalmente a la familia cuáles son los objetivos y cómo va su hijo en el cumplimiento de esos objetivos. Es un proceso de acompañamiento. Lo que no puede ser es que la tarea se convierta en una recarga de objetivos no cumplidos. Exacto. Insisto, la tarea tiene que ser un reforzamiento y ese reforzamiento debe ser dado en función de lo que el alumno aprendió en el salón de clase, de lo que el alumno aprendió en la práctica deportiva o musical o de arte, de cualquiera que sea el currículum agregado del plantel donde estudia. Además, por supuesto, la revisión de los textos escolares, además lo que le recomiendan al hijo, al estudiante, al principio de año debe ser revisado por los padres. Y lo sabemos porque hay muchos textos son o bien no hechos en el país o bien hechos por personas que no tienen un conocimiento idóneo para eso, porque lamentablemente la Comisión de Evaluación de Textos Escolares del Ministerio de Educación no funciona desde hace mucho tiempo. Y eso es una comisión que estaba formada por egresados de la Universidad Pedagógica Libertador, donde se sometían no solamente los textos, sino se cumplía con toda la metodología que debía darse para determinado grado y nivel. Solo los textos aprobados por esa comisión eran los sugeridos por el Ministerio de Educación para que los planteles, tanto oficiales como privados, recomendaran para adquisición de apoyo pedagógico y de apoyo didáctico a cada uno de los grados y niveles. Claro. Eso es muy importante, pero una cosa es el acompañamiento Sí. y otra cosa es que pretender que los padres nos convirtamos en maestros complementarios de nuestros hijos. Claro. Acompañar Por es supuesto. qué te enseñaron, cómo es la cosa, qué es lo que vas allí, vamos a discutir. Y repito, no todos los padres tienen el nivel de instrucción suficiente como para poder cuestionar, pero precisamente ese acompañamiento es el que nos va a permitir adquirir el día a día de nuestro hijo para saber cómo va la cosa y tener toda la libertad de solicitar entrevistas con el docente cuando sentimos que el aprendizaje no es lo que nosotros esperamos de nuestro muchacho en determinado grado o nivel. Claro que sí. Le pregunto, ya para finalizar, señora Nancy, usted como representante o miembro del Consejo Directivo de FENASOPADRES, ¿ha habido algún diálogo con los padres para pulsar su opinión con respecto a la posibilidad de suspender o de mantener las tareas escolares de sus hijos? No, en este momento no, porque resulta que eso es una idea lanzada por el ministro de Educación, Sí. pero que debe ser articulada y debe ser evaluada y consulta, no solamente con los padres, en primer lugar, sino además con los propios docentes. ¿Cuáles son las condiciones que deben darse para que la tarea sea una actividad de reforzamiento dentro del plantel, en primer lugar, o eventualmente en el hogar, pero además debe ser consultada también por los padres y representantes? Es decir, tiene que haber una amplia consulta, porque lo que está planteando el ministro es un cambio totalmente de la dinámica escolar. Eso no se puede hacer mediante un decreto, ni se puede hacer de un día para otro. Sí. Correcto. Entiendo que el ministro lo planteó como se abre un se periodo está de evaluando. consulta. Ujú. Ojalá Sí. que Sí, se cumpla de esa manera y, como usted dice, donde se involucran a todos los factores involucrados, valga Pero además la redundancia. ¿no? Tiene que ser una consulta estructurada, Claro. o sea, cuáles Sí. son las condiciones que debe tener la escuela y cuáles son las condiciones que debe tener el estudiante para que esa actividad sea cambiada, estructurada, reformulada, pero que siempre debe existir una actividad extra, fuera del aula de clase, que le permita al estudiante reforzar los conocimientos adquiridos. Sí. Llámese como se llame, llámese tarea, llámese investigación, llámese reforzamiento, pero lo que sí tenemos que entender es que con una sola clase, un objetivo, aunque lo haya entendido muy bien el estudiante, debe ser siempre reforzado Así es. para que ese conocimiento sea comprendido, internalizado y consolidado. Y se fije. Ahora, ahora sí, esta es la última pregunta. Estamos conversando con Nancy Hernández, miembro del Consejo Directivo de FENASOPADRES. ¿Hay alguna experiencia o hay experiencias en otros países donde se aplique este método? ¿Qué resultado da? Y no sé si se puede establecer algún tipo de comparación, bien sea en países de la región o en Europa, en Asia, etcétera, que el muchacho haga todas sus actividades, tanto las de aula como las luego individuales, en la escuela y llegue ya a la casa libre de polvo y paja. Bueno, el Y ejemplo, comparando con la situación educativa de Sí. acá del país, ¿no? Exacto.
Sí, el ejemplo por excelencia es el caso de Finlandia. Ok. Fíjate, los mejores maestros están en los primeros grados. Y los maestros que deben ir a los primeros grados son maestros que tienen formación de cuarto nivel. Es decir, no hay ningún maestro sin maestría que vaya a asistir a los primeros grados. En segundo lugar, ese salón está con un maestro y con un asistente que igualito tiene que tener formación de cuarto nivel. Pero además, si el alumno se atrasa y el auxiliar no puede llevar al mismo grupo, ese alumno es reforzado con un psicopedagogo fuera del aula. Y semanalmente tienen un reporte de la familia, vía electrónica, por correo electrónico, de cómo va su hijo en su rendición, en su desempeño académico. Pero además, nos vamos muy lejos. En Venezuela, no ahora con esta situación que tenemos tan crítica en el sistema educativo, sino probablemente en la generación nuestra, la generación de ustedes, y tratándose mucho, digamos, hasta finales del siglo pasado, los muchachos, en ese sentido, muchísimas instituciones estaban con actividades extracátedra que les permitía hacer un seguimiento. Sí. Y cuando estaba en la escuela de turno completo, tanto oficiales como privados, que muchísimas estaban, sobre todo en el caso de las experimentales, lo que se hacía era que el trabajo de la escuela se hacía en la escuela, el trabajo del liceo se hacía en el liceo, y a la casa se llegaba ya con toda la jornada académica cumplida. Es decir, eso no es nuevo en Venezuela, hay experiencias exitosas, pero también hay experiencias en el caso de Finlandia, en el caso de países de la región, en el caso de Chile. Pero nosotros tenemos que entender que Venezuela tiene que realmente en este momento, para poder salir de esta profunda crisis en el sistema educativo, no solamente abrir una consulta con cosas muy puntuales como las tareas, sino abrir una amplísima consulta a nivel nacional, porque todos los venezolanos estamos transversalizados por el sistema educativo, porque hayamos pasado, porque no hayamos pasado, porque trabajamos en el sector, porque hayamos salido exitosamente del sistema educativo. Todos tenemos que decir algo en función de la educación que queremos para nuestros hijos. Así es. Y empezar con un plan y no con ideas sueltas que no sabemos a qué responden, cuáles son los objetivos, y si hay un plan, bueno, que sea conocido por la población para saber de qué va. Así, Sí, así es, señor. pues eso nos Sí, involucra a señora. todos. Muchísimas Así es. gracias, Nancy. Nancy Hernández, miembro del Consejo Directivo de FENASO Padres. 4 o 3 minutos, hacemos la pausa y ya venimos con más de Agenda Éxitos, ya en la segunda parte. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.